En este video se va a hablar de irrigación de cerebro. Este es un preparado de encéfalo con la resección del hemisferio cerebral izquierdo, para poder apreciar la cara medial del contrario. Esto es dorsal, ventral, rostral y caudal. Macroscópicamente se pueden ver las porciones del encéfalo con el tronco del encéfalo, constituido por bulbo raquídeo o médula oblongada, protuberancia o puente y mesencéfalo. También el cerebelo con ambos hemisferios. Y el hemisferio cerebral derecho con sus lóbulos frontal, parietal, occipital y límbico. La circulación arterial arriba al cerebro por dos sistemas. Uno anterior o carotídeo, formado por la arteria carótida interna, y uno posterior o vértebro-basilar, que se forma por la unión de ambas arterias vertebrales por delante del puente, formando la arteria basilar. Estos dos sistemas se anastomosan a nivel de la base del cerebro, conformando el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. El mismo va a dar dos tipos de ramas: las centrales, que penetran en la sustancia encefálica e irrigan estructuras profundas, y las corticales, que se dirigen hacia las grandes regiones de la corteza y se ramifican. Estas van a formar en primer lugar el círculo arterial antes de diverger a corteza. Son la arteria cerebral posterior, que nace de la bifurcación de la arteria basilar y rodea el mesencéfalo hacia posterior para irrigar la cara basal del cerebro. Cabe destacar que entre esta arteria y la cerebelosa superior, rama de la basilar también, pasa el tercer par craneal o motor ocular común, luego de emerger de la fosa interpeduncular. La arteria cerebral posterior se unirá por medio de la comunicante posterior con la porción anterior del círculo que proviene de la carótida interna. Estas son la arteria cerebral media, que penetra el lóbulo de la ínsula y emerge en forma de abanico por la cisura lateral para irrigar la cara lateral del cerebro. Y la arteria cerebral anterior, que se une con su homónima por la comunicante anterior para formar el círculo y discurren por la cisura interhemisférica para irrigar la cara medial del cerebro. Las arterias cerebrales se pueden dividir en segmentos. En caso de la arteria cerebral anterior, podemos ver cómo nace hacia anterior de la bifurcación de la arteria carótida interna y conforma el segmento A1 hasta la comunicante anterior, dando las arterias lentículo estriadas medial y central larga o recurrente de Hefner, que irriga el brazo anterior de la cápsula interna. El segmento A2 discurre hasta la ramificación de la arteria calloso marginal, que es esta, a la altura del pico del cuerpo calloso. Emite las ramas frontoorbitaria y frontopolar. A3 abarca hacia superior hasta la curvatura del cuerpo calloso, donde se transforma en A4, que es la rama terminal, la arteria pericallosa. Y A5 son las ramificaciones terminales de la arteria. En cuanto a la arteria cerebral media, también se puede ver su origen y el primer segmento, que es M1, llegando hasta su bifurcación dentro de la cisura lateral. M2 es el recorrido insular dentro de la cisura, y M3 se ubica en el opérculo de la cisura lateral. M4 iría desde la emergencia en forma de abanico por la cisura lateral hasta las ramificaciones distales. En esta cara se pueden apreciar por encima de la cisura a las arterias órbito frontal, precentral, central
y postcentral, en relación a las circunvoluciones homónimas, y hacia caudal las arterias parietales. Por debajo de la cisura lateral se encuentra la arteria temporal polar y las arterias temporales anterior, media y posterior. Por último, la arteria angular. Para mostrar la arteria cerebral posterior, elegimos este preparado. Es un hemisferio cerebral izquierdo desde una vista oblicua, inferior y medial. Esto es rostral, caudal, ventral y dorsal. Se pueden ver los recorridos de las arterias previamente mencionadas, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. En cuanto a la arteria cerebral posterior, nace de la porción posterior del círculo arterial cerebral como rama terminal de la arteria basilar. Rodea el mesencéfalo para discurrir por la cara basal del cerebro, irrigando las cortezas temporal, parietal y occipital, junto con estructuras profundas. Se divide en 4 segmentos. P1 desde su nacimiento hasta la arteria comunicante posterior. Da las ramas tálamo perforantes posteriores que penetran en la sustancia perforada posterior. P2 o ambiens rodea el mesencéfalo hacia posterior, adyacente a los pedúnculos cerebrales y discurriendo por la cisterna ambiens. Da las ramas coroidea posterior y posterolateral, temporal anterior y temporal posterior. De lo previamente dicho, solo puede marcarse la arteria temporal posterior porque el resto se ha resecado junto con la porción rostral del lóbulo temporal para exponer la arteria cerebral media en el preparado. En la cara posterior del mesencéfalo está P3 o segmento cuadrigeminal, que se encarga de dar la rama dorsal del cuerpo calloso y parieto occipital, que se ve discurriendo en dicho surco, encargado de dividir los lóbulos parietal y occipital. Por último, P4 es la arteria terminal, la arteria calcarina.